Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gas Renovable, el espacio de entrevistas de gasrenovable.com, donde hablamos de gases renovables y todo lo que les concierne. Mi nombre es Yolanda Ávila y hoy voy a conversar con Javier Cuenca Torres, responsable del Departamento de Desarrollo de Proyectos y Difusión en la empresa AGF Procesos Biogás. Una empresa que está ayudando a que el biogás y el biometano se conviertan en una parte clave de nuestra transición energética. Con él vamos a descubrir cómo se puede aprovechar lo que antes considerábamos un residuo para transformarlo en energía renovable y cómo estas soluciones están llegando cada vez más industrias y territorios. Todo contado de forma sencilla para entender qué papel juega el biogás y el biometano en nuestras vidas cotidianas. La cadena de valor del biogás y el biometano abarca desde los residuos hasta la energía que usamos en casa o en el transporte. Dentro de este ciclo, los diseñadores y constructores de plantas, como es el caso de AGF, son el núcleo tecnológico e industrial. Son los que hacen posible que la transición energética se materialice en proyectos reales y tangibles. Bienvenido, Javier. Es un placer contar contigo en nuestro espacio de entrevistas. Muy buenas, Yolanda. El placer es mío y un saludo fuerte a todos vuestros oyentes. Pues vamos a empezar, Javier. Cuéntanos a qué os dedicáis en vuestra empresa y a qué te dedicas tú en concreto dentro de la empresa. Vale. AGF es una empresa tecnológica. Desarrollamos tecnologías en el sector del gas renovable que a su vez se vio obligada en un momento dado de la vida de la empresa a desarrollar capacidades de ingeniería. ¿Por qué? Para poder aplicar estas soluciones tecnológicas dentro, pues del sector del biogás y del biometano. A su vez, AGF cuenta con un centro de investigación propia, donde hacemos mucha I+D que nos repercute en todas las tecnologías que desarrollamos, y un centro de operación de plantas. Porque lo que hacemos en nuestra empresa básicamente es que nos viene una persona, un grupo de empresas o un promotor que necesitan de una planta de biogás o de biometano, y nosotros desde su idea, desde su concepción hasta su ejecución y operación es lo que hacemos en AGF. Mi labor dentro de AGF es todo lo que tiene que ver con relaciones con otras empresas y de responsabilidad ciertamente comercial. Pues Javier, nos vamos a poner en plan teacher. Le vas a explicar a la audiencia qué es el biogás, qué es el biometano y por qué es tan importante que este gas renovable forme parte de nuestro mix energético. Bueno, Yolanda, pues vamos a hacer un viaje quizás en el tiempo cuando éramos estudiantes. En mi caso fue de la EGB, ¿no? Ahora son otros planes, ¿no? Cuando nos explicaban qué era eso del gas metano, ¿no? Además era una rima muy rimbombante, que el gas metano, el gas de los pantanos, ¿no? ¿Por qué esto? Porque en esas circunstancias en los cuales imagínate un pantano, no como los que tenemos en España con una charca, por así decirlo, ¿no? Donde hay mucha materia orgánica y tenemos condiciones en las cuales tenemos ausencia de oxígeno, ¿no? Pues esa materia orgánica que hay se empieza a descomponer y se generan una serie de gases, entre ellos ese famoso metano. Esto me da pie para explicar qué es el biogás. El biogás es una mezcla de gases de origen natural que se producen por la degradación de compuestos orgánicos, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que se conoce desde la antigüedad, es una cosa muy antigua, y lo que se hace desde hace unas décadas para acá es, este proceso natural que ocurre de manera constante y natural en la naturaleza, vamos a tecnificarlo, vamos a controlarlo, porque esto es una fuente de energía renovable, nunca mejor dicho. ¿Por qué es tan importante? Porque dentro de esta mezcla de gases que se produce con la degradación de la materia orgánica está este famoso gas metano. Este gas metano es un componente prioritario o principal del gas natural. Del gas natural que circula por los gasoductos de nuestro país, que nos llega a nuestras casas y que nos produce, nos da energía térmica. ¿De acuerdo? Es de ahí la importancia que puede tener este biogás, porque de buenas a primeras, degradando materia orgánica, que en el caso de España este sector va degradando residuos, además de descontaminar, producimos un vector energético que se puede poner en los gasoductos, que tenemos ya una infraestructura muy amplia creada en España. Es la importancia que tiene este biogás y biometano. ¿Qué es la diferencia entre biogás y biometano? Pues el biogás, que nos sale de la digestión de estos materiales, es una mezcla de gases, principalmente tiene metano, CO2 y otros gases minoritarios, y el biometano es
cuando lo conseguimos limpiar y lo ponemos en unas condiciones de pureza o en unas condiciones técnicas, que es lo que nos exigen los reguladores gasistas para que pueda circular dentro de los gasoductos nacionales e internacionales. Y Javier, ¿por qué por qué son importantes los gases renovables en el mix energético? Porque yo hago mucho hincapié siempre en nuestra plataforma, algo que los oyentes quizás no saben, y es que no todo se puede electrificar. No podemos vivir solo de eólica y energía solar, porque hay sectores y hay sitios a donde no puede llegar la electrificación, y ahí es donde entran los gases renovables. Mira, pues te pongo un ejemplo muy sencillo. Mi casa, por ejemplo, yo en mi casa tengo consumo eléctrico, ¿de acuerdo? El consumo normal de cualquier casa. Tengo una bomba frío y calor porque vivo en Badajoz y aquí en verano te puedes imaginar, pero por ejemplo, ahora que ya va entrando el otoño y se acerca el invierno, yo para lo que es agua caliente y para lo que es calefacción, pues tengo una caldera de gas natural. Esa es la importancia que tiene el gas renovable en un mix energético, que hay ciertos consumos de energía térmica. Te he puesto un ejemplo doméstico, pero quizá también en el ejemplo industrial, procesos térmicos, cualquier fábrica de comida que tiene que calentar cosas, o cualquier proceso industrial que necesite calor, muchos de ellos van con electricidad, pero muchísimos van consumiendo gas natural. Es de ahí la importancia de que podamos tener una alternativa renovable. Luego ya podemos ver qué porcentaje del consumo nacional puede ser renovable o no, ¿de acuerdo? Pero que tengamos esa opción de poder hacerlo de manera renovable y sobre todo importante, de poder, mediante que fabricamos este biogás o este biometano, está dando salida correcta a una gestión de residuos, que va a ser el origen de estas moléculas, ¿no?, de gas renovable que vamos a consumir luego en nuestras casas o en las industrias. Es de ahí la importancia que tiene todo esto. Muy bien, Javier. ¿Y qué beneficios directos dirías que aporta el biometano a la ciudadanía? Pues, no sé, desde el empleo local a la valorización de los residuos, como bien acabas de decir, economía circular, menos contaminación. Mira, pues ahí te voy a comenzar con una frase que dice un cliente nuestro que tiene una planta de biogás desde el año 12 y decía, el biogás es una energía limpia que además limpia. Porque aquí en España, ya lo he dicho y esto lo voy a repetir varias veces durante la entrevista de hoy, se genera mediante la gestión de residuos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera derivada que vemos de esto tiene una implicación ambiental. ¿Por qué? Porque de repente tenemos una opción de gestión de residuos, ¿de acuerdo? Todo esto está arreglado. Esto no es... Muchas veces la gente se piensa que esto es un poco la ley de la selva, no, todo está arreglado de manera legal, normativa municipal, autonómica, nacional y europea, lo que es gestión de residuos, que puede entrar en una planta, que no puede entrar, etcétera, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hacer mediante biogás y además obtenemos la energía, ¿de acuerdo? Una energía que es renovable. Esto nos va a ayudar en este vector energético que estamos hablando en temas de reducir huella. Y luego tú también estabas diciendo, oye, pues una planta de biogás que esté ubicada en un término municipal más de carácter rural, pero que por las razones socioeconómicas que sean, los centros productivos que van a generar esos residuos que están en esa zona, pues es lo que tú decías, oye, podemos generar una nueva actividad económica que genere nuevos puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto va unido y al final es circularidad pura y dura. Es quizás la energía renovable más circular que existe, porque uno de los subproductos que se obtienen de las plantas de biogás es lo que se llama el licor digerido, que mediante unos tratamientos se puede devolver otra vez a los campos, a la tierra, y que se empiece a utilizar como un proxy o directamente como un fertilizante. ¿De acuerdo? Entonces, circularidad pura y dura, diría. El digestato. Hablabas del digestato. Sí, bueno, es un tema semántico. Hay gente que le llama digestato, nosotros le llamamos licor digerido, en función de la tecnología, ¿no? Pero sí, es eso. Y ahora, desde un punto de vista técnico, ¿qué ventajas ofrece el biogás respecto a otras energías renovables? No sé, en términos de almacenamiento, estabilidad. Pues mira, en el tema de producción hay una cosa que es muy curiosa, que muchas veces la gente no cae. Aquellos sitios donde el ser humano se concentra y
nos solemos concentrar en ciudades, en núcleos urbanos, los residuos se concentran. Entonces, el biogás puede ser una excelente opción, primero, para dar salida a estos residuos. Y luego, punto número 2, donde hay actividad humana hay consumo energético. ¿De acuerdo? Entonces, se cierra el círculo. Hoy va a ir todo de círculo, Yolanda. Estoy utilizando este ejemplo, pero va por ahí la cosa. Entonces, eso es veo que es una ventaja muy buena. Y luego lo que te decía al principio de la entrevista, existe la tecnología para poder este biogás limpiarlo y adecuarlo para que pueda fluir por las redes de gasoductos que tenemos. En un país como en España tenemos distintos tipos de gasoductos. Hay los grandes gasoductos de transporte que recorren todo el país, que van grandes caudales de gas natural a presión, y luego están los gasoductos de distribución. Esa infraestructura lleva décadas construyéndose y nos llega desde los gasoductos que nacen, por ejemplo, en un puerto donde descargan buques que traen gas natural licuado de otros países, hasta el ejemplo que ponía de la caldera de gas natural de mi casa. Esa infraestructura ya existe, con lo cual es relativamente sencillo utilizarla para poder inyectar. Luego otro tema es el tema técnico, ¿de acuerdo? Es complejo llegar a estas soluciones y poder tener un gas apto para poder inyectarlo. Pero es que ya tenemos una infraestructura, hay que utilizarlo, ¿de acuerdo? Sí, precisamente ayer, Javier, entrevisté a Vicente Gramuntell de Netgia, que es una de las principales distribuidoras de gas en nuestro país, y nos lo explicaba. Precisamente hablamos de esto que comentabas. Sí, Yolanda, precisamente, disculpa que te corte, son actores fundamentales porque son dueños de infraestructura, son operadores de infraestructura, y ellos también son primeros interesados en que haya una descarbonización de esas moléculas que corren dentro de estos tubos, y la relación que hay entre estas industrias gasistas y los promotores de estos proyectos es muy, muy estrecha. Están en comunicación sí o sí. Sí, fue muy interesante porque, bueno, nos mostró cómo trabajan para que cada vez más hogares y más edificios en nuestro país pues tengan acceso a un gas verde, como ellos lo llaman, que es energía limpia. Seguimos, Javier. Cuéntanos tu parecer, cómo ves tú la situación en la que se encuentra actualmente el biogás / biometano en nuestro país. ¿Estamos aprovechando de verdad nuestro potencial? ¿Cuánto queda todavía por hacer? ¿Y qué barreras dirías que existen hoy para que se desarrollen más proyectos en nuestro país? Bueno, yo soy una persona tremendamente positiva. Y verás, te cuento esto porque estamos viendo el nacimiento de un sector, ¿de acuerdo? No solamente en España, pasa a nivel global, a nivel mundial. Lo que pasa es que hay algunos países que, debido a ciertas condiciones económicas, van con unos pasitos por delante de nosotros. Pero esto lo tenemos que tener en cuenta, es decir, el sector está naciendo, y como sector que nace, pues hay pocas instalaciones y hay todavía pues muchas dudas. Tú imagínate hace 100 años cuando nació más el sector de la automoción a nivel mundial. Los primeros coches se parecían a carros de caballos, pasa que le habían quitado los caballos y le habían puesto motor y ruedas, ¿no? de goma. Pues estamos en una situación parecida. En España, hay poquitas plantas. Si nos comparamos, por ejemplo, el gran referente en Europa suele ser Alemania, suele ser Francia últimamente también, ¿no? La cogida de la delantera. ¿Y Dinamarca? Y Dinamarca también hay 3 o 4 países que son, es decir, yo los suelo Centro Europa o Norte Europa, ¿no? Ellos han desarrollado el sector en base a unas condiciones que son diferentes en España. Ahora luego, si quieres, podemos entrar a ver qué se parece, qué no se parece, qué nos vale, qué no nos vale, ¿de acuerdo? Evidentemente, como decías, queda mucho por hacer. O sea, hay barreras, tienen que existir muchas más plantas, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, ¿qué barreras tenemos? Evidentemente, hay muchas variables, entre ellas una es el nivel sustrato, el nivel residuo, que, bueno, esto es un problema. En otros países el biogás se hace en base a cultivo energético. Por ejemplo, estas miles de plantas que, por ejemplo, existen en Alemania, por poner un país de referencia, muchas veces son realidades económicas totalmente distintas a las españolas. Son granjas o son granjeros que tienen prácticamente en sus terrenos un ciclo cerrado.
ponen la planta de biogás, hacen una cosecha de un cultivo energético o de otro tipo de cultivos, eso se ensila y tú ya sabes qué le vas a meter en una planta de biogás a lo largo del año. Si además tienes ganadería, tienes cerdos, pues le añades también purines, ¿no? A eso. Y luego el digestato digerido se aplica en sus propios campos. Son ciclos cerrados, ¿vale? Y esos han sido mercados que han surgido fuertemente primados. Aquí en España, como te decía, hay diferencias. Aquí, por desgracia, no tenemos el agua, la lluvia que requieren ciertos cultivos energéticos, como ocurre en Alemania, que pueden plantar ciertas cosas que aquí no se puede. Y aquí el sector ha ido a gestionar residuos, porque hubo un momento que la gestión de residuos le daba un input económico a este tipo de instalaciones, ¿no? Esto en cuanto a sustrato, luego podemos entrar si quieres más en detalle en este tipo de cuestiones. Luego también, como sector naciente, hay una serie de barreras administrativas. La administración está aprendiendo a cómo manejar este tipo de instalaciones en el sentido de qué licencias o qué tipo de licenciamientos hacen falta para esto. Aquí se mete, abro un paréntesis, la cierta complejidad, a mi juicio, esto es opinión mía personal, de España, con 17 autonomías y distintas normativas. No es lo mismo legalizar una planta, me voy a los extremos, en Almería que en Galicia, ¿vale? Que están en la otra punta. Entonces, bueno, entre eso y que es un sector naciente que hay pocas instalaciones, los técnicos de las administraciones no saben, ya cada vez más. Esas barreras se van rompiendo. Luego también hay otro tipo de barreras que no son menos importantes, que es que hay mucho desconocimiento. Entonces, por eso la labor que hacéis en este programa la veo que es capital, es muy, muy importante. Todos tus oyentes tendrán en mente, bueno, pues han creado plataformas vecinales o sociales en contra de este tipo de instalaciones en un porcentaje muy grande por desconocimiento, porque suelen asimilar este tipo de instalaciones a grandes centros productivos ganaderos, ¿no? A grandes macrogranjas, ¿no? Que le llama. Entonces, unen este tipo de ideas y piensan que no. Únele que además está vinculado con la gestión de residuos. Entonces se crea un cóctel de desconocimiento. No digo que haya malas praxis, que también podemos entrar en ese tipo de películas. Pero se crea un desconocimiento que genera alarma social y pone de manera muy difícil lo que es el desarrollo de este tipo de proyectos o el sector. Y luego, como te decía, las recetas que ocurren en otros países no son aplicables y hace que el sector en España diverja de este centro europeo. Hay países donde, por ejemplo, la producción de biogás está primada, la electricidad o el calor. Hay países donde tienes unos precios garantizados, ¿no? De venta de la energía de estas instalaciones. Hay países, fíjate, que la regulación de los gasoductos, que hablábamos al principio, las condiciones de inyección de este biogás ya limpio, este biometano, es distinta a lo que hay en España. Entonces, bueno, son condiciones distintas, tenemos unas reglas de juego, unas cartas que son las que no han tocado y con eso se tiene que desarrollar el sector en España. O sea que queda trabajo por hacer, Javier, queda trabajo por hacer. Sí, y como yo te decía, siendo positivo, por suerte queda mucho trabajo porque estamos siendo pioneros, estamos viendo una cosa nacer, estamos siendo protagonistas y como toda etapa o actividad económica nueva que surge, sabemos cómo está surgiendo, pero no sabemos cómo va a ser la cosa a 10 años vista, 20 o 30. Tenemos una idea, ¿no? Pero bueno, y lo iremos descubriendo mientras caminamos, ¿no? Lentos y tardíos, pero con un gran potencial, que quede claro. Sí, bueno, es que ya te digo, son las reglas que nos han tocado. Hay países que esto ha estado muy fuertemente primado, con lo cual, bueno, pues ha ido como un cohete. Ahora bien, te vienes en España, donde no hay este tipo de primas a la producción y encima, que luego ya entraremos, pero hacer biogás con residuos es más complejo que hacerlos con otro tipo de tecnologías, pues te crea este caldo de cultivo que te hace que sea un poquito más difícil, no imposible, ¿de acuerdo? Pero bueno,
Yo le veo un futuro brillante a esto y sobre todo el estar contento y estar feliz de ser partícipe de una cosa que están haciendo, que no siempre tenemos esa oportunidad. Vuelvo al ejemplo de la automación, ¿no? De los coches. Hoy en día tenemos pues, 50.000 marcas, cosas, está todo más o menos arreglado, pueden cambiar ciertas tecnologías, pero tuvo que ser apasionante pasar de ver gente a caballo por las calles a ver a gente montada en coches, ¿no? Pues aquí pasa algo parecido. Estamos viendo nacer una cosa que tiene que ver además con la energía y el ser humano siempre va a consumir energía. ¿De acuerdo? Con lo cual, a mí es que ese tipo de cosas me fascina, es muy, muy positivo, más allá de la tecnología y de otros temas que estamos abordando, ¿no? En esta entrevista. Pues lo vamos a dejar en que estamos... Es un reto apasionante, lo vamos a llamar. Lo que nos queda por explorar. Sí, sí. Pues mira, vamos a empezar a hablar de tu empresa, de AGF. Os definís como una ingeniería especializada que desarrolla procesos propios de biogás y biometano con tecnología propia de depuración. Yo quiero ahora que nos expliques qué significa esto, ¿vale? De tecnología propia de depuración y qué diferencia aporta esto frente a usar tecnología de terceros. Vale, pues te explico. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. AGF en este 25 ha hecho 10 años constituido como empresa, aunque la experiencia en el sector del biogás era anterior. ¿Qué es lo que nos dimos? ¿Cómo entramos nosotros en el sector? Bueno, en AGF comenzamos arreglando plantas. En aquellos tiempos, claro, del año 11, 12, 13, 14, había un parque de plantas pequeñitos en España y que funcionaban, su funcionamiento podía ser mejorable. ¿Por qué? Porque comenzamos con un mercado algo parecido al europeo, primado, y de repente esas primas cayeron. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estas plantas de biogás? Los que manejaban este negocio dijeron, ostras, si a mí ya no me están retribuyendo por la producción de energía eléctrica lo que estaba pactado, da igual, tengo que buscarme otras vías de ingreso o si no, mi instalación tiene que cerrarse. Algunas cerraron, ¿no? ¿En qué vino esto? A lo que te vengo comentando desde el principio de la charla, que tuvieron que empezar a gestionar residuos. ¿Por qué? Porque la gestión de residuos es un ingreso en sí. O sea, el balance económico de estas instalaciones era yo gestiono residuos, yo cobro por esos residuos y yo por la energía que produzca la aprovecho, sea como sea, produciendo electricidad, el autoconsumo, y eso me da un beneficio. Y claro, como te decía, el hacer biogás con residuos es muy complejo, es muy complejo. Es ahí donde aparecemos, donde nos encontramos que esa primera parque de plantas están hechas imagen y semejanza de estos ejemplos que poníamos de Centro Europa. Oye, unas plantas que están diseñadas para ciertas cosas y esto ya no nos vale en España. Entonces nos dimos cuenta que aquí había que cambiar el chip. Ahí había que cambiar el chip. Más a sabiendas que los residuos, los que más valor tienen en mercado, o sea, los que un gestor de residuos factura a mayor precio, son los más complejos de gestionar. ¿A qué me refiero? Residuos con altas concentraciones de grasas, con altas concentraciones de nitrógeno, tienen un alto valor en mercado, es decir, el que lo produce tiene que pagar más para deshacerse de ellos. Dicho esto, abro un pequeño paréntesis porque hay una cosa muy importante que no he dicho, que es que las plantas de biogás son centros de gestión de residuos autorizados, de destrucción de residuos, ¿de acuerdo? Donde se produce una valoración conforme ley, la valorización R3, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hace posible este negocio. Vuelvo otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en AGF? Pues hacer una inversión muy fuerte en I+D privada nuestra, a pulmón, para ver cómo podíamos optimizar la tecnología adaptada a esta realidad española. Entonces, bueno, es ahí donde surge pues todo nuestro catálogo de tecnologías que aplicamos. Está desde la propia producción de biogás, la digestión anaerobias en 2 etapas en continuo, que eso es lo que nos ha facilitado el poder hacer proyectos muy, muy competitivos, instalaciones muy, muy competitivas en este marco que te estoy explicando. Luego vino el siguiente paso, porque cuando empezamos en el sector todavía no había nada claro de que iba a ser el futuro del sector o en la etapa en la que estamos ahora, la limpieza de ese biogás a biometano y
esta valorización por la red de gasoductos que ya existía. En ese sentido, también, como empresa, fuimos al mercado, analizamos tecnologías, hicimos unos primeros diseños y tuvimos que descartarlos. Hablo de la limpieza del gas, ¿vale? Lo que se suele denominar comúnmente el upgrading, que es el paso del biogás al biometano, ¿de acuerdo? Ahí tuvimos que desarrollar nuestra propia tecnología en base a agua. El mercado europeo había un montón de tecnologías, ¿de acuerdo? Membranas, aminas, agua también incluso, pero nos dimos cuenta de que debido a que el biogás en España se producía por residuos, había una serie de gases y de compuestos minoritarios que van acompañados del biogás, que es un biogás bastante sucio. Entonces, aplicar soluciones tecnológicas que venían un poco importadas de otros países iban a hacer que tener que cambiar la realidad del biogás para poder utilizar esa tecnología, y nosotros hicimos lo contrario. Hemos desarrollado una tecnología de agua que es muy sencilla, funciona como un tiro, llevamos años inyectando en redes de distribución y de transporte en España. Algunos de nuestros proyectos a nivel industrial han sido pioneros, primeras inyecciones en gasoductos de distribución, las primeras en transporte del sector privado, es decir, de promotores que se jugaban su dinero, ¿no?, para hacerlo. Y esto es un poco el tema de las dos principales tecnologías. Luego ha habido un montón de tecnologías accesorias para poder permitir el funcionamiento de las plantas. Ahí no entro, pero las dos más gordas, oye, una tecnología de producción de biogás que sea eficiente, que sea de la realidad, y otra tecnología de upgrading que le permita al dueño de la instalación mucha libertad, ¿de acuerdo? Y que esté adaptada a la realidad del biogás que producimos en España. Para que le quede claro a los oyentes, Javier, lo que nos has intentado transmitir es que vosotros habéis desarrollado toda la tecnología que utilizáis y no utilizáis tecnología de terceros, ¿no? Gracias a vuestra I+D. Sí, somos podría decir que somos una empresa de biogás / gas renovable nacional. Es decir, la tecnología es nuestra. Muchas veces nos preguntan, vale, pero jefe, ¿qué tecnólogo tiene? No, esta es tecnología nuestra. Esto se ha parido aquí en España, tanto biogás como biometano. Ahora estamos participando en proyectos en el extranjero, es decir, estamos empezando a exportar tecnología de biogás a terceros países. Por desgracia, hay componentes en las plantas de biogás, todo lo que es maquinaria, que no tenemos un sector industrial potente en España. Nosotros siempre que podemos tiramos de fabricación nacional, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que sea cosas en torno a la construcción de una planta, todo tiene que ser muy de carácter local. Oye, vamos a contar con empresas de la zona y demás. Luego, todo lo que sea equipos, vamos a intentar que sean equipos y cosas que se fabriquen en España para integrarlo, además de nuestra tecnología. Lo que pasa es que muchas veces no podemos. Tenemos que ir al extranjero a comprar válvulas o algún tipo de equipo especial de la planta, ¿de acuerdo? Y con eso confeccionamos con esas piezas nuestras unidades de proceso. Tenemos nuestro propio taller electromecánico, donde hacemos, fabricación de cuadros de control, unidades de proceso pequeñas, y luego para unidades de proceso más grandes que están dentro de las plantas de biogás, tenemos una red de talleres que llevamos años trabajando con ellos, los tenemos enseñados, por decirlo de alguna manera, y que actualmente los tenemos a tope, a plena producción, de todo el equipamiento que hace falta para las plantas de biogás. Y a tu respuesta, sí, intentamos ser lo más independiente posible para dar el mejor servicio al cliente. Una de las cosas que nos encontramos cuando empezamos a arreglar plantas, esto lo he dicho antes, es que claro, nos llegaba el pobre ganadero o promotor, ostras, es que ahora tengo que pelearme con unos señores que están en Alemania, que me han cortado la conexión. Bueno, eso no podía ser, no podía ser posible. Importante esto que comentas, Javier, lo del Made in Spain en todo lo que gira alrededor de las renovables, porque también pasa algo parecido con las baterías y el almacenamiento. Muy importante lo que comentas. Made in Spain, todo lo que se pueda. Hay que seguir invirtiendo y trabajando para que la analogía con informática sería para que el software también sea, no, al revés, el hardware también sea todo lo nacional que se pueda. Es que, Yolanda, además, ten en cuenta, eso que has dicho es muy importante y se abren varias vías interesantes. Primero, nosotros también el software lo hacemos nosotros. O sea, todo lo que es el sistema de control de las plantas, tenemos programadores, lo hacemos, los cuadros de control, de hecho, los fabricamos, todo va.
para facilitarle que sea una experiencia sencilla para los promotores. Todo lo que vimos que no nos gustaba, para facilitarles la vida. Y luego también, has dicho la palabra Made in Spain, puede parecer una tontería, pero claro, te decía que estamos viendo mercados muy maduros, en Francia, en Dinamarca, en Alemania. Eso que es lo que ha hecho que estén un montón de empresas que al ver que hay un mercado poco maduro que es el español, desembarquen aquí con cientos, miles, millones, exagero, ¿no?, de comerciales. Y eso es una lucha, ¿no?, una competición que tenemos día a día con esto. O sea, estamos luchando contra agentes comerciales extranjeros, por poner aquí un nombre rimbombante, y nosotros lo que estamos proponiendo siempre es, oye, esto es tecnología, esto se hace desde la ciudad de Badajoz, tenemos nuestro centro de operación, no te vamos a dejar solo. La verdadera relación con nosotros empieza cuando empecemos a operar tus plantas. ¿De acuerdo? Porque nosotros no dejamos solo al cliente, vimos cosas que no nos gustaban, ¿vale? Y disculpa que sea pesado, pero es que eso lo vivimos. Llegamos a aprovecha. Sí, es que fíjate cómo estaba la cosa. En el año, esto fue 14, llegamos a una planta, estaba al borde de la quiebra. O sea, al borde de la quiebra. ¿De acuerdo? O sea, ya se le acababan los 2 años de carencia, de préstamo, y aquello no producía, le habían quitado la prima, tal y cual. Y allí el CEO de AGF, Francisco Guzmán, después de haber pasado por ahí todas las empresas de España y algunas extranjeras, dijo, no, a mí voy a trabajar a éxito, que es otra de las cosas que caracterizan ciertas partes de los contratos de AGF. Yo, si esto funciona, me pagáis, y si no, no. Y ahí comenzó nuestra historia. La cosa funcionó, esa planta ya de hoy la seguimos operando y la seguimos ampliando, estamos ahí, y ahí fue un poco el impulso de AGF. Y todo viene por eso que has dicho, esa cosa que parece que es Made in Spain, el estar aquí y el ofrecer respaldo desde aquí y no desde otro sitio más lejano, es interesante. Y nos está pasando algo parecido en Portugal. Yo vivo en Badajoz, o sea, la oficina y el centro de investigación y los talleres, parte los tenemos aquí en Badajoz, y para nosotros Portugal es una extensión más, ¿no?, de nuestro mercado. O sea, para mí mi aeropuerto internacional es Lisboa, no es Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Pues el hecho de que estemos aquí ha abierto muchas puertas en el mercado portugués, y con este mismo mensaje, porque hemos sido lo único que han pasado. Ahora, quizás la siguiente planta que vamos a empezar a construir, tenemos en ejecución 2 plantas. En España ahora mismo, la tercera sea en Portugal. Y todo es porque hemos llegado, hemos llamado a la puerta, le hemos dado el discurso parecido al que hoy estoy intentando transmitir a tu audiencia aquí, y hemos estado hablando en portugués con ellos. ¿De acuerdo? Y proyectos donde los cuales habían tenido problemas con empresas europeas que habían aparecido, luego han desaparecido, luego tal. Entonces, ese sentimiento de abandono muchas veces existe, o de estar atrapado, ser preso de, por ejemplo, en el tema del upgrading de un medio de separación, donde no hay una política pro consumidor, sino todo lo contrario. Eso es todo lo contrario a la política de nuestra empresa. Nosotros siempre a favor del promotor e intentando facilitar las cosas. Somos uno más del equipo, por así decirlo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestro futuro energético está en cierta manera unido a Portugal, porque los dos países formamos parte de una península, y como territorio unido y cohesionado, pues bueno, el apagón ya lo dejó claro. Me parece estupendo que estemos tan unidos a la hora de desarrollar proyectos de renovables. En este caso serían plantas de biogás biometano, pero daría igual cualquier otro tipo de energía renovable. Bien por vosotros. Sí, no, es bonito. Además, mira, te pongo un ejemplo. Hay interconexiones entre los países energéticas, pero por ejemplo, en el sector nuestro hay un gran gasoducto de transporte que recorre una parte de la península y entra justamente desde España a Portugal por aquí, por la ciudad de Badajoz. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto lo que tú estás diciendo. Estamos interconectados, estamos muy cerca y muchas veces estamos muy de espaldas. Pero ahora te hago un punto y aparte. Quizá el siguiente proyecto que entremos a construir en el extranjero sea en el norte de Europa, en Noruega. Me dirás, ¿cómo habéis aparecido? Bueno, pues hemos aparecido. Estamos allí, ¿no? Exportando tecnología. Es decir, que hay ciertos mensajes
de intentar tratar bien a la gente, a los clientes, cosas que muchas veces son sencillas y que llevadas, por ejemplo, a otros sectores. Por ejemplo, tú como consumidora, cuando vas a comprarte un ordenador, un teléfono o algo así, pues, si te gusta que lo que compres esté bien y el soporte técnico te trate bien, pues esto llevado a otros niveles es un mensaje que yo creo que es universal y gusta mucho y nos está ayudando a que, bueno, a una empresa, una pyme de España, que siempre ha sido importadora de este tipo de tecnología, empieza a exportar tecnología nacional fuera, en un sector que está más maduro en otros países, ¿de acuerdo? Pues enhorabuena. Nos alegramos muchísimo, Javier, de ese logro y os deseamos muchísimo éxito. Gracias. Intentamos hacer lo que podemos, pero claro, esto lo une un poco a lo que hablamos al principio. La realidad española nos ha obligado a esto, básicamente, a crecer, a superarnos. Pues ahora vas a hablar de un tema que seguro que te encanta, que es I+D, porque Sí. vosotros contáis con un centro de investigación aplicada y desarrollo y una planta piloto. Y yo quiero que nos cuentes qué tipo de innovaciones o mejoras habéis desarrollado en ella, que luego además se están aplicando en plantas industriales. Sí, mira, pues primero quería comenzar esta pregunta porque sí tenemos el centro de investigación, además le dimos una vuelta de tuerca al centro y digamos que lo reinauguramos en el año 24, está en el Parque Científico del campus de la Universidad de Badajoz, un edificio muy muy chulo, estamos pensando en volver a ampliarlo, es un centro, te digo, es nuestro, es 100% privado, pero lo importante también es el capital humano que tenemos en este centro. Tenemos grandes investigadores, técnicos de laboratorio que están todo el día a la faena y claro, imagínate, estamos hablando de hacer energía con residuos y guarrerías, Yolanda. Entonces, esta gente es la que procesa eso, por ejemplo, cuando estuvimos negociando te lo cuento a modo de anécdota, ¿no? Con el Parque Técnico y Científico de Badajoz, oye, pero esto ya, no, tranquilo, que tenemos sistemas pero claro, la gente sabe de qué va esto. ¿Qué es lo que hacemos en este centro de investigación? Tenemos nuestros especialistas y tenemos las capacidades para, cuando hay un sustrato que no sabemos, sustrato me refiero a un residuo, que produce, el estudiarlo. O sea, estudiar, oye, este sustrato produce esto y somos capaces de simular plantas. ¿Por qué? Porque como te decía, que hacer biogás con residuos es muy difícil. Tenemos que tener la certeza que a largo plazo las instalaciones que estamos proponiendo y las soluciones tecnológicas funcionen. Y eso nada más que se puede hacer si tú tienes estas capacidades de I+D. Entonces, esto nos está ayudando a romper barreras de proyectos. No, es que tenemos en el laboratorio proyectos, investigaciones que llevan meses, algunos casi años, ¿no? De proyectos en continuo para ver todo lo que puede salir mal para a la hora de la verdad, cuando construyamos esa planta a nivel industrial y la operemos, veamos qué pasa. Ahí se pueden plantear un montón de temas de I+D. Innovaciones, pues de todo tipo. ¿Cuál fue la primera innovación que hicimos? Que nuestros reactores son muy eficientes, ¿vale? La cantidad de biogás que se produce con la misma cantidad de residuo que entra por metro cúbico de un reactor nuestro y por otro, por ejemplo, alemán o reactor de otro tipo de tecnología, es bastante superior. Entonces, eso nos abre un abanico a poder hacer dos cosas. Primero, con el mismo volumen de planta podemos producir más gas si gestionamos más residuos. O, para llegar al mismo objetivo de producir energía, ¿qué es lo que podemos hacer? Una planta más chica. Y hacer una planta más pequeña nos hace muy competitivos a la hora de poder plantear, bueno, pues costes de ejecución, etcétera, etcétera. Y para eso es un pilar fundamental este laboratorio que trabaja en sintonía con la oficina de ingeniería, ahí hay una retroalimentación continua, y con nuestro centro de operación de plantas, que yo lo pongo a la par que el centro de investigación. ¿Por qué? Porque nosotros nuestras plantas las operamos y eso genera un montón de datos. Prácticamente en algunos ámbitos de la empresa nos hemos convertido en una empresa de gestión de datos. No te puedes imaginar la cantidad de datos que arroja una planta de biogás y de biometano a lo largo del día y eso hay que procesarlo, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo real, esto nos pasa continuamente. Un cliente nuestro, una planta nuestra que hemos construido, que operamos, le llega la opción de cerrar un contrato de gestión de residuos.
entra toda esta maquinaria de I+D que te estoy contando. Oye, pues estos materiales llegan a nuestro laboratorio, lo estudiamos y le damos un feedback en cuanto a qué es ese material y qué no es, para que nuestro cliente pueda negociar con el gestor de residuos o con quien sea que quiere que se le gestione ese residuo en esa planta de biogás. O sea, todo esto es cerrar el círculo, ese ejemplo que estábamos hablando de hardware, software, en definitiva, servicios cerrados, una experiencia e intentar facilitar todo al cliente. Y la I+D es vital. Ya te digo, este laboratorio, el centro de operación, está derribando muchas puertas a la hora de poder ir a promotores y decirles, no, es que no solamente somos ingeniería o tecnología, no, es que te podemos arropar con todo esto. Comentabas también el tema de una planta piloto, sí. Lo que pasa es que esa planta piloto que tenemos es de otras tecnologías. Tenemos otra línea de negocio en AGC que son las mini plantas de biogás, que creemos que eso va a ser el futuro, si no está siendo ya. Y sí la tenemos, es una planta que se construye en taller, y si una planta de biogás grande, por ejemplo, puede gestionar cientos de toneladas, la mini planta puede gestionar de 1 a 3 toneladas al día. ¿De acuerdo? Y esa la tenemos de tema piloto, la hemos tenido moviendo por España para lo que era el desarrollo del concepto como producto para poder venderse y apoyando a empresas que querían hacer I+D en torno a biogás. Esta planta, por ejemplo, estuvo ubicada en Valdemín Gómez, en Madrid, ¿de acuerdo? Salió también en el aeropuerto de Madrid también para llevarla, aunque no fructificó esa historia. Pero sí se puede utilizar a efectos de I+D, aunque luego sea un producto que, si cuadra comercialmente, se puede vender a un pequeño productor de biogás que tiene poquito residuo, pero no se puede meter en una aventura de inversión de muchos millones de euros en una planta grande. Sí, esa pregunta ya la has contestado. Genial. Te iba a preguntar sobre las mini plantas, sobre, en qué perfiles encajaban más, pero ya me lo has contestado. Pues no sé si podríamos hablar un poquito más de sustrato, porque en diseño de planta uno de los parámetros importantes es la disponibilidad de ese sustrato orgánico, ya sean residuos agrícolas, estiércol, lodos, residuos agroalimentarios. Háblanos sobre esta parte del proceso, de dónde llega, de qué tipos, tratamiento. Es crítico, Yolanda, es crítico. Con buen criterio lanzas esta pregunta. ¿Por qué? Porque esta disponibilidad de sustrato, fíjate, va a ser lo que va a hacer que un proyecto se pueda dar, por ejemplo, en una ciudad, sí, y en otra no, o en un término municipal y en otro no, ¿vale? Es una variable fundamental. Si no tenemos residuo relativamente cerca de una planta, no tiene sentido montar un negocio en torno al biogás en esa ubicación, ¿de acuerdo? ¿Cómo se genera este sustrato? Bueno, pues lo que decía antes, allá donde haya población humana, se concentra la generación de guarrerías. Así de sencillo. Bien sea, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es un residuo urbano, basuras, estén más o menos segregadas, más o menos limpias, o por ejemplo, granjas para producción de animales, pues estas deyecciones, industria transformadora alimentaria que genera estas rechazo de esas líneas productivas, o los lodos de las edades industriales que están obligadas a tener para limpiar sus aguas de proceso o tratar ciertos residuos. Pues todo esto al final va generando un montón de residuos que la Unión Europea, en España tenemos una ley de residuos, los cuales te dice qué puedes hacer. Y lo que no esté contemplado ahí no se puede hacer, es ilegal, ¿de acuerdo? Ahí es un poco ahí donde está el tema de la piedra angular de los proyectos de biogás. El residuo, ¿de acuerdo? Viene de ahí. Entonces, como bien decía también antes, una planta de biogás es una instalación que está certificada de cara a las autoridades regionales como un centro que puede recibir residuos y certifica su destrucción, ¿de acuerdo? Porque acorde a la normativa que hay, a la ley de gestión de residuos, se produce una valorización del residuo R3. Si te hablo de memoria, a lo mejor meto un poco la pata porque esto lo lleva más una compañera mía, pero es esto, R3. Entonces, desde los distintos puntos donde se generan estos residuos, van a parar a la planta de biogás. Ahí comienza todo el proceso. ¿Cómo se produce este tránsito? Pues hay gestores de residuos, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de gestores de residuos. El gestor de residuos que tiene una instalación, como una planta de biogás o una planta de compostaje, u otro tipo de instalación que trate otro tipo de residuos. Hay multitud de tipos de residuos, tanto inorgánicos como orgánicos. Por ejemplo, hay empresas especializadas en tratar residuos que vienen de hospitales,
¿de acuerdo? Que necesitan, oye, pues ser tratados a unas temperaturas, a unas ciertas cosas que para cumplir normativas, ¿no? Específicas. Ese es un tipo de residuos que tiene que tiene plantas, ¿no? Y luego hay otro tipo de residuos que son son gestores de residuos transportistas. ¿A qué me refiero? Pues tienen homologado un transporte en el cual ellos pueden gestionar un residuo desde el punto A al punto B. ¿Qué suele ser? Oye, pues el punto A es el generador y el punto B es el centro donde se gestiona este residuo, en este caso, la planta de biogás. Una vez que el residuo entra en la instalación de la planta de biogás, en función de las distintas tecnologías que tú tengas, comienza el tema de la producción, porque claro, al tener distintos orígenes de residuos y distintos residuos, hay residuos que le aplican una normativa y otros que no. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Residuos normales como lodos alimentarios, ¿vale? Oye, pues ellos pueden ir directamente a la planta de biogás. Residuos, por ejemplo, que tengan categoría SACDA, como por ejemplo cadáveres de cerdo. En las granjas mueren cerdos. Oye, pues la normativa europea y la nacional me obliga a hacer un tratamiento térmico. ¿Por qué? Para asegurarme que los posibles patógenos que tengan estos cadáveres los elimino. Pues las plantas se pueden diseñar para hacer este tratamiento, que además implica a efectos de diseño una serie de cosas, por ejemplo, que estén separadas las líneas de residuos que entran en la planta, unas van por una vía, otras van por otra, para que no se mezclen, ¿de acuerdo? Para que no haya trampa, por decirlo de manera muy simple. Esto, en función de la complejidad, se puede diseñar. Luego, entra también en pie la tecnología. Por ejemplo, todo este residuo que se genera, que estoy diciendo, como tú tengas un pico de gestión de residuos y tu tecnología sea débil, una tecnología de una única etapa, y tú no puedas meter todo ese pico de residuos en tu planta de biogás, tú ese residuo tienes que almacenarlo. Y eso nos va a generar un problema. Porque, como bien decíamos antes, oye, hay problemas sociales, contestación, tema dolores, es una de las principales preocupaciones que tiene la gente. Y luego ahí, si quieres, hablamos de los distintos focos de dolor y demás que pueden ser preocupantes en una instalación. Pero si tú tienes una planta que no está bien preparada tecnológicamente, tú almacenas residuos y un residuo a la intemperie, por poner un ejemplo, oye, si es orgánico, eso empieza a fermentar y eso huele, genera mal olor. En nuestras plantas eso lo tenemos resuelto con nuestra tecnología de producción de biogás de 2 etapas. El residuo que llega, residuo que podemos meter directamente en la planta de biogás, ¿vale? En los reactores. Tenemos esa capacidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Vuelvo a varias preguntas atrás, Yolanda. Lo que vimos en el año 11, 12, 13, 14, que no nos gustaba el sector y que daba dolores de cabeza, ¿no? A los promotores. Entonces, el tema del residuo es muy importante porque nos va a indicar qué tipo, si se puede dar en un sitio un negocio de biogás o no, y qué tecnologías tú tienes que aplicar. En función de la cantidad de residuos y la tipología, tu planta será de una manera u otra. Y en función de si hay mucho o menos residuos, tú producirás más o menos gas, ¿de acuerdo? Que a la postre puede ser más o menos biometano a inyectar. Y ahí es un punto de facturación, con lo cual afecta a todo. Pero como bien decía, bueno, hay que tener cuidado porque que tú tengas el residuo no quiere decir que tú puedas tener una producción de biogás. O sea, tiene que dar el do de pecho tu tecnología y poder llegar ahí. Y que luego tú tengas tu biogás, tampoco quiere decir que tú puedas tener ese biometano que te dé facturación puesto en el gasoducto. Tienes que transformarlo y cumplir con esas normativas que te exigen la administración y la gente que lleva los gasoductos, ¿de acuerdo? Pero es fundamental. Sin residuos no tenemos planta, básicamente. ¿Cuánto estoy aprendiendo hoy contigo, Javier? ¿Cuánto estoy aprendiendo porque lo de las plantas era uno de mis temas, he leído mucho, he asistido a webinars, algún que otro curso, pero esto es un universo en sí mismo. Estoy aprendiendo un montón de cosas prácticas, pero tengo una pregunta muy sencilla. Es que estoy segura que nuestros oyentes se la hacen. ¿Qué tipo de residuos jamás veremos en una planta de biogás? Porque está prohibido, pues porque no se pueden meter, por el motivo que sea. Más que prohibidos, voy a un ejemplo muy, muy gráfico. Un tema inorgánico. Por ejemplo, tú imagínate que tenemos, ahora mismo estoy en una sala de reuniones, tengo delante se nos estropea una televisión. A una televisión no aplica hacer este tipo de tecnología de tratamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas biológicos.
estamos hablando de temas orgánicos. Al final... No fermenta, la televisión no fermenta. No fermenta. Al final, mira, es muy sencillo. Lo que hay dentro de los reactores son seres vivos, en pequeñito. ¿Vale? Tenemos una serie de seres vivos que al final son como tú y como yo. Entonces, ellos necesitan una serie de alimentos y además, no es que sean exquisitos, pero les pasa como a nosotros. Tiene que ser una dieta equilibrada, ¿vale? Tanto en macro como en micronutrientes. Entonces, he puesto el ejemplo de la televisión porque es muy gráfico. La televisión, como un residuo, tendrá que tener otra vía. Tendrá que ir a un centro especializado donde desmonten la televisión, vean qué componentes se pueden utilizar, cuáles sí, cuáles no, etcétera, e intentar valorizar todo lo que se pueda para que entre otra vez dentro del ciclo productivo de otros bienes, ¿no? De fabricación o de consumo de lo que sea. Eso es lo más claro. ¿Qué es lo que metemos en las plantas de biogás? Cosas orgánicas, que no estén dignificadas, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que tenemos que meter en las plantas de biogás, y siempre y cuando puedan ser biodegradables. Como no sean biodegradables, porque en la planta tenemos reacciones físicas, químicas y bioquímicas, como eso no sea biodegradable, no tiene sentido que vaya a una planta de biogás. Muy bien, pues creo que ha quedado bastante claro. Es que la gente, bueno, yo lo sé porque lo he leído por ahí en internet, se piensa que como has dicho, cadáveres y se meten cosas tóxicas y cosas muy sucias y repugnantes. Y sí, hasta cierto punto, pues no te digo yo que algunos restos no sean algo un poco viscoso, pero que le quede claro a la audiencia que todo está totalmente controlado a nivel sanitario y a nivel medioambiental. Claro, yo muchas veces cuando me han invitado a dar una charla o una conferencia, lo digo, es que tenemos la inmensa suerte de que estamos en España, o sea, dentro de la Unión Europea, y quizás tengamos, es uno de los sitios del mundo con las mayores condiciones restrictivas en cuanto a normativa ambiental del planeta, ¿vale? Te pongo un ejemplo gráfico. Imaginad esas imágenes que se ven de montañas de basura en otros países, en países tercermundistas o que están en vías de desarrollo. O, por ejemplo, vuelvo al tema de la televisión, cuando se ve toda esa chatarra que se exporta a otros países y se ve a gente sin medidas gestionando aquello y buscando y tal y cual. O sea, por eso que estemos tranquilos de que, oye, a nivel normativo estamos protegidos. Y si por lo que sea una planta no funciona, o sea, la administración tiene las vías o existen las medidas para poder crujir a esa planta. Como en cualquier otra actividad industrial. O sea, esto no es el salvaje oeste. ¿De acuerdo? Es decir, esa percepción que has hecho es muy importante, Yolanda, porque es así. O sea, estamos cubiertos por normativa, lo que se mete, se dice en qué se mete y qué no se mete, y luego hay una cosa que es muy importante. Dentro de la ley de residuos española, la digestión anaerobia está metido como una valorización R3. ¿Por qué? Y te pongo un ejemplo muy gráfico. En una planta podemos meter un pastiche de cosas, una mezcla de residuos de diversa índole, muy heterogéneos entre sí. ¿Qué es lo que hace la planta de biogás? Que lo trata y además de obtener energía, lo que obtenemos al final, este digestado o digerido, está estandarizado. Es una cosa mucho más sencilla de gestionar de lo que teníamos al principio. Nos está ayudando la planta de biogás. Eso es un poco el foco de todo esto. Luego ya sí podemos abrir aquí un melón o podemos abrir un debate de plantas que funcionan, plantas que no funcionan, cuál es el problema, malas praxis, como en cualquier otra actividad industrial o cualquier otro tipo de actividad donde participe el ser humano, ¿no? Hombre, Javier, si te parece, podemos agendar para dentro de un tiempo una segunda entrevista. Seguiremos hablando de cosas prácticas sobre plantas, ¿te parece? Porque a mí me resulta apasionante. Genial, eso a tu disposición. Vale, pues vamos a hablar ahora de eficiencia energética. ¿Qué estrategias utilizáis en AGF para maximizar la eficiencia de una planta de biogás y de biometano? Pues mira, como te comentaba antes, desde que nuestras plantas son más eficientes, valga la redundancia, en cuanto que nos afecta a que son más pequeñitas, ¿vale? Hasta temas de diseño como integraciones energéticas, es decir, toda corriente de un fluido que vaya a una temperatura y que después del proceso que se haya dado ese fluido siga a temperatura, pero tiene que bajar la temperatura, vemos cómo se integra para que otro proceso se aproveche de esa temperatura.
No sé si me explico. Es decir, hacemos ese tipo de interacciones. Tenemos plantas, por ejemplo, construidas que lo que han hecho es que al cabo del tiempo han cogido y han construido al lado una planta fotovoltaica para que buena parte de la potencia eléctrica la tomen de la planta fotovoltaica, y eso nos ha obligado a nosotros en temas de operación a adaptar toda la operación de esa planta de biogás para intentar tener los consumos picos de energía cuando hay sol. ¿De acuerdo? Ese tipo de estrategias que te mezclan en tanto ingeniería y diseño como operación, estamos acostumbrados a hacerlas. Es parte de nuestro día a día. Y Javier, ¿bomba de calor o caldera? A nosotros nos gusta mucho la caldera. Vale, hay proyectos que nos están planteando los promotores bomba de calor, pero nos gustan mucho las calderas de gas natural o calderas, por ejemplo, tenemos plantas de biogás donde se puede consumir gas natural o biogás también directamente. Entonces, por una serie de temas ingenieriles, mis compañeros de ingeniería lo podrían explicar mejor, control de temperatura, respuesta de las calderas, pero no te digo que, como te decía al principio, estamos viendo nacer el sector. Entonces no sabemos cómo van a ser las plantas o cómo va a ser un poco el estándar de diseño de aquí a unos años. Hace un par de años, muchos de nuestros proyectos, en vez de ir con calderas de este tipo, iban con calderas de biomasa. Además, que coincidió mucho en una época, pum, pum, y todos los que diseñamos en ese momento eran con calderas de biomasa. Ahora han vuelto a otra historia. Es decir, que ahí pues depende de las circunstancias y de la idea que tenga el promotor, porque al final aquí tiene que casar tanto lo tecnológico como lo económico para que se pueda dar la actividad y ese negocio para los promotores. Cierto, muy importante esa puntualización. Aquí el impacto social, el medioambiental y no olvidemos el económico, porque si no es rentable una planta, poco vamos a poder hacer. Claro, es que es eso. Cuando antes hablamos de los riesgos administrativos, ¿te acuerdas? Al principio de la entrevista, esos riesgos administrativos entran de lleno, o una parte entraban. Yo espero que cada vez entren menos en esto que estás diciendo de los promotores, el dinero y el negocio. ¿Por qué? Porque tenemos proyectos en los cuales el promotor se ha encontrado que después de haber hecho una inversión muy fuerte en desarrollo de una planta, de un proyecto, ¿no?, llega un punto en el cual ha habido cierto problema con la administración y ha tenido que descartar el proyecto después de haberse gastado cientos de miles de euros en desarrollo. ¿De acuerdo? Esto hay que llevarlo también, bueno, a la operativa normal de la planta, etcétera. Al final aquí tenemos que ver que esto es como cualquier actividad industrial. Hay gente que arriesga su capital para poder tener un negocio. Así funciona el mundo. Así funcionamos nosotros en nuestro tipo de economía. Y la gestión de residuos pues no es indiferente a esto, todo funciona así. O sea, nosotros generamos residuos, los llevamos a un cubo de basura y nuestros ayuntamientos nos cobran una tasa. ¿Por qué? Porque eso tiene un coste. ¿De acuerdo? Y al final todo hay que llevarlo, o se puede llevar, además del tema ambiental, que es potentísimo y es lo bonito que tiene nuestro sector, hay que llevarlo también al tema económico. Hay que buscar soluciones que sean rentables tanto técnica como económicamente, y luego ya el sector en sí nos da la guindilla ambiental, que es lo bonito. Y entonces, Javier, ¿cuáles dirías tú que son los factores clave que determinan la rentabilidad de una planta y en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión aquí en España? Vale, esto es una pregunta, es compleja, porque no hay una respuesta clara a esta pregunta, Yolanda. Pues tú intenta sí, explicarlo de forma sencilla. Sí, mira, como factores críticos o de riesgo, el residuo, ¿vale? El residuo está variando en una planta, o suele variar, es lo que hemos visto hasta ahora en el sector. Te varía tanto en cantidad como en tipología. De ahí todo ese desarrollo que te conté antes, de desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, tenemos que tener plantas que sean capaces de adaptarse a eso, que mañana vender una cosa, pasado otra, dentro de un mes otra, me varía en cantidad y en composición. Pero el dueño, volviendo al discurso económico, quiere al final tener un gas válido que le genere un retorno económico. Con lo cual, ahí tenemos una cosa crítica, que es esa gestión comercial de la planta en cuanto a la gestión de los residuos. Eso es muy importante, es muy, muy importante y es muy difícil. Ahí nosotros no participamos,
Pero, oye, me quito el sombrero, ver a los promotores con los que trabajamos nosotros, de hacer esa gestión, ¿de acuerdo? Pues muy difícil. Y luego, el otro riesgo es que tú hayas tenido una buena selección tecnológica, ¿de acuerdo? Y que tu planta te pueda responder. Al final, una planta de biogás, tú la diseñas, una base de diseño, y tiene unos límites inferiores y superiores de funcionamiento. Dentro de esos límites, la planta va a funcionar, ¿de acuerdo? Si cambiamos el relieve de los residuos, es posible que no funcione. O, como ya está pasando, o sea, plantas que han tenido unas malas bases de diseño y no están funcionando todo como se esperaba. Entonces, bueno, es otro el riesgo tecnológico también es crítico, ¿de acuerdo? Pero ese riesgo tecnológico no solamente afecta a la producción de biogás, también lo tenemos en la limpieza del biogás, ¿de acuerdo? Tecnologías muy rígidas que vayan en contra del promotor pueden hacer que tú tengas controlada tu variable comercial de los residuos, que tú tengas controlada tu producción de biogás, pero si te falla el último eslabón de la cadena, no facturas. Y volvemos a la dura realidad económica. ¿De acuerdo? Entonces, riesgos tienes muchísimos. Luego, otros riesgos que yo he visto que han pasado en el sector, pues resulta que al poco tiempo te han puesto otra tecnología, al final siempre hay que ir evolucionando, ¿vale? Te pueden poner competencia cerca, ¿de acuerdo? Y al final en esa zona los residuos son finitos. Entonces, las plantas que mejor puedan competir técnicamente y que estén bien gestionadas comercialmente son las que resulten. Hay un abanico de muchos riesgos, ¿vale? Tanto tecnológicos como comerciales. Luego, lo que decías, el tiempo de retorno, que eso ahí ya depende de cada promotor. O sea, aquí va a haber desde promotores que vayan y te vayan a la cuenta la vieja, oye, pues yo me he invertido tanto y en tantos años yo recupero esto, tenemos perfiles de promotores varios. Por ejemplo, un fondo o no hace falta que sea un fondo de inversión, sino otro tipo de inversor menor que van jugando con los fondos propios. Oye, pues yo recupero mis fondos propios en el año 3, en el año 4, ya el negocio es estable, funciona por fuera, me voy a hacer otro tipo de inversión. Ahí depende mucho. Y luego te puedo contar sobre nuestras mini plantas de biogás, pues lo que nos encontramos. En nuestras mini plantas de biogás hay gente que va al euro, o sea, a ver cuánto yo me ahorro energéticamente en gestión de residuos y demás, pero como está este componente ambiental y de imagen, tenemos ciertos clientes, las mini plantas, que a lo mejor esa relación euro-negocio está un poquito más comprometida y lo que han y la variable ambiental y de imagen ha podido, aunque sea más justo, hago este tipo de inversión. Es decir, es una pregunta muy compleja la que tú estás diciendo. En las instalaciones grandes sí es cierto que ahí tienen que salir los números y hay un montón de variables, como bien hemos dicho, gestión de residuos, que tu tecnología responda, etcétera, etcétera. Y en otras historias podemos meter otro tipo de componentes que nos puedan equilibrar. No hay disculpa, no tengo una respuesta, exacta para esto, pero depende del perfil de cada inversor y de cada promotor y de cada planta. Pero ya te digo, en las grandes, que te den rentabilidad. Porque si no, lo has dejado muy claro, no te preocupes. La respuesta vale. no es, digamos, sencilla, pero lo has explicado muy bien. Estamos ante una empresa. Una planta de biogás biometano es una empresa y como toda empresa tiene que ser competitiva, tiene que tener sus estudios de viabilidad, en fin, creo que ha quedado bastante claro. Y que cada caso hay que valorarlo y estudiarlo de forma personalizada. Sí, así es. Bueno, pues nos estamos acercando ya al final de la entrevista, Javier, que está resultando, por lo menos para mí y espero que para todos los oyentes, muy interesante. Nuestras dos últimas preguntas son: ¿qué mensaje te gustaría darle a promotores que estén valorando invertir en una planta de biogás biometano? ¿Qué preguntas deberían hacerse? O bueno, sencillamente, ¿qué mensaje te gustaría hacerles llegar? Primero, agradecerles que estén pensando en meterse en este sector, porque como hemos visto es un sector naciente, con lo cual es difícil. Todo lo que nace, todo lo que es nuevo es complicado, con todos los riesgos que hemos visto y resumido en la entrevista de hoy. Luego, además de eso, es complejo. Esto, por ejemplo, a diferencia de otras tecnologías renovables, como el fotovoltaico o el eólico, las variables son muy complejas y cambiantes. Por ejemplo, acabamos de hablar del sustrato.
te cambia. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que tienen que tener muy estudiadas, muy atadas, o al contrario, nosotros tenemos promotores que asumen riesgo. Hay de todo, como te decía antes. Entonces, si asumen riesgo, si saben dónde se están metiendo, oye, pues que disfruten del viaje, porque cuando se dan las variables y todo cuadra, es un negocio maravilloso, que es un poco el mensaje que yo quería dar. Cuando hay ciertas variables que todo casa y todo va en línea, todo funciona maravilloso. Eso sí, tienen que asegurarse de, bueno, pues tener residuos, tener una buena tecnología, tener una buena salida de ese gas, y sobre todo, pues, ser flexibles, porque nosotros en nuestras plantas hay algunas que las tenemos construidas desde el año 16, 17, y es raro el año que no hemos hecho algún tipo de mejora, porque el dueño de la planta, en ese negocio que tú acabas de decir, es de que es una empresa, que están para ganar dinero, ha tenido que adaptarse a la realidad que iban poniendo el mercado, ¿no? Que sepan que no son negocios estáticos, como una hoja de Excel que tú ves que a 20 años, no, va a haber un montón de cosas que van a impactar, y tú vas a tener que hacer cambios, modificaciones en las instalaciones, y cuando no te venga, como nos pasó, pues un conflicto armado, una guerra o algo así, y eso te impacta directamente, ¿no? en tu balance. Pero primero, darle las gracias de que se metan en esto, darle ánimos, porque es complejo, y que disfruten de lo bonito que es. Si van superando meta paso a paso, que disfruten, porque eso es un negocio maravilloso. Y pregunta final. Ahora, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a la población, a los ciudadanos en general? Bueno, te has dejado para el final la más difícil, Yolanda. A la población, mira, pues que no le tenga. Yo entiendo los problemas que pueda haber y ciertos rechazos sociales que pueda existir en esto. Es decir, entonces yo lo que haría como vecino, si el día siguiente yo sé que van a poner una planta en mi término municipal, enterarme bien de quién está detrás para quedarme más o menos tranquilo, tanto a nivel de promoción como a nivel de tecnología. Y luego, oye, que sean claros. O sea, nosotros tenemos promotores, por ejemplo, que han ido a dar charlas a sitios. El ayuntamiento ha dicho, venga, pues venid aquí al centro de deporte y vamos a dar una charla, porque a mí, como alcalde, esto me habéis convencido. Yo quiero enfrentaros ante la opinión pública, ¿no? De quién me vota, ¿no? Quién me pone aquí, y responder a las dudas. Es decir, que se informen bien, que hablen con las asociaciones que hay de biogás, que busquen, que pregunten, que llamen. A mí me han llamado asociaciones. Oye, ¿esto de qué es? ¿Qué va? ¿Qué no va? A mí me han llamado políticos. Oye, macho, que pasa esto, ¿qué me puedes decir? Y yo un discurso en la línea en la que te estoy hablando hoy, con transparencia, diciendo que hay cosas que funcionan, cosas que no, y tal, pues explicárselo. Y una vez que sepan de qué va la película, bueno, pues que tomen decisiones. Si no están convencidos, pues hay mecanismos legales para protestar y exigir lo mejor. Están en su derecho de exigir las mejores tecnologías, las mejores praxis, todo. Yo lo haría como ciudadano. Y también, oye, que no se asusten. Es una actividad más. Hay un montón de actividades que generan cosas y que residuos que se tienen que llevar al sitio para tratar. O sea, no podemos ser tampoco cínicos en este aspecto. O sea, yo, desde que me levanto esta mañana, he desayunado y he generado residuos durante todo el día. Eso, muchos de ellos pueden ir a una planta de biogás y pueden tener una segunda vida en forma de energía y en forma de aprovechar ciertos nutrientes y aplicarlos al campo para los cultivos. Entonces, bueno, que se informen y que aquí estamos la gente que nos dedicamos a esto, pues para atender en la medida de lo posible cualquier duda que tenga. Me ha encantado el cierre, Javier. Has puesto un broche de oro magnífico a la entrevista. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido nuestra entrevista de hoy, martes 23 de septiembre. Ha sido un placer conversar con Javier Cuenca y conocer cómo esta empresa española trabaja para que el biogás y el biometano tengan un papel protagonista en la energía del futuro, del presente, una energía más limpia y renovable, al fin y al cabo. Como habéis escuchado, se trata de convertir retos en oportunidades, producir energía renovable a partir de lo que ya tenemos y hacerlo de manera eficiente y sostenible. Gracias, Javier, por participar en nuestro espacio. Me ha gustado muchísimo conversar contigo. Te envío un saludo y que tengas un feliz día. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a ti y a tu medio y a los oyentes. Espero que les interese el tema. Gracias.
seguro. Y vosotros, queridos oyentes, ya sabéis, a seguir escuchando el podcast de Gas Renovable, donde cada semana acercamos la transición energética y todo lo que rodea a los gases renovables a vuestro día a día. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.